por otro lado, se cumplen 10 días desde la reapertura de las escuelas en este nuevo contexto, una nueva escuela, una nueva escolarización con un planteo mixto entre lo presencial y lo no presencial. Para analizar estos 10 días y un poquito más, hemos invitado a la magíster Mariana Dapués. Gracias por venir, Mariana. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se plantean y se pueden concretar efectivamente los aprendizajes con esta modalidad? Una semana sí, otra semana no, una semana con los docentes, otra semana con los padres. Es como que iniciamos y paramos, iniciamos y paramos. ¿Sirve, no sirve, es positivo, es algo? Es algo, sí, sí. En realidad tenemos como que pensar una cuestión de cómo estábamos acostumbradas y acostumbrados antes de la pandemia a la escolaridad permanente, a esta sumisión del espacio público en la pandemia, que los padres, las familias, los adultos responsables tomaron un rol súper importante, y esta nueva normalidad que implica esta alternancia que vos decís. En realidad no es que se corte el proceso, sino que es un nuevo aprendizaje, porque, a ver, el temor de todos los adultos era que qué iba a pasar en las escuelas. Bueno, lo que primero se ve es la felicidad y la alegría de los chicos, las chicas, les adolescentes de encontrarse. Si bien los procesos de demostración de la afectividad también han variado por esta cuestión de la pandemia y las distancias, los cambios corporales que hemos tenido que hacer en torno a si nos podemos tocar o no, los distintos tipos de salud, demostrar la afectividad, pero hay un nivel de alegría, te diría en el 80% del alumnado respecto a esto del encuentro y del espacio social. Por otro lado, esta alternancia de las docentes en torno a presencialidad y no presencialidad para que se cumplan las distancias óptimas y demás, hace que vuelva a tomar preponderancia el rol de los adultos en el hogar para el acompañamiento. Muchas de las docentes y docentes, bueno, no importa el género, han tomado como algo positivo esta autonomía de los chicos en responder a las actividades. Bien. Y el compromiso de los adultos para acompañarlos. Entonces, estamos como en un nuevo proceso, en una nueva normalidad que alterna estos dos estilos, ¿sí? ¿Y cómo cree, licenciada, que se va a dar este aprendizaje, considerando que hay alumnos que pudieron trabajar en el 2020, otros que no pudieron? Hubo mucha desigualdad. ¿El aprendizaje se puede plantear de forma homogénea? Y en ese sentido, ¿qué estrategias aplicar para que el curso de alguna manera vaya parejo? Sí, sí. Esto que traes es súper importante porque hubo mucha heterogeneidad, sobre todo en el acceso a la tecnología, que era lo que posibilitaba o no el acceso al aprendizaje. O sea, la enseñanza y aprendizaje, cuando está abierta la escuela, es en teoría pareja para todos y todas los niños. Pero al no haber por ahí condiciones estructurales en distintos hogares con características de más vulnerabilidad, por ejemplo, contaban con un celular para 8 niños en una familia o para 5 niños en una familia, y que ese mismo celular era utilizado por los padres, las madres, los adultos cuidadores para su trabajo. Entonces, esa condición estructural generaba imposibilidad de aprendizaje. Entonces, hoy las docentes y los docentes tienen que hacer primero como una situación diagnóstica de ver en qué punto de partida se encuentra el grupo con el que te encontrás en el aula, porque en realidad esta diversidad también, si uno piensa en las escuelas privadas, tienen otro tipo de acceso a tecnología, recursos económicos, bienes culturales y demás, y hay escuelas que aunque sean públicas también los tienen, pero hay familias que no han podido cumplir con estas tareas por una cuestión de inequidad que supera lo escolar. Entonces hoy la tarea de los docentes es un gran desafío. De hecho, al principio de este año lectivo había mucha duda y mucho malestar, mucho estrés docente por no saber cómo iba a ser esta nueva presencialidad. Por suerte, al encontrarse con tanta alegría y entusiasmo de los niños y las familias, esto va mermando y bueno, se están acomodando según las distintas heterogeneidades en las instituciones educativas. Licenciada, y desde el punto de vista de los niños, qué positivo es que vuelvan a su espacio y que dejen un poco de ser mirados por los padres, tanto tiempo, no tantas exigencias, como si todo hubiese estado normal y no lo era. Sí, sí, no, el año pasado realmente fue muy particular y a la vez en muchos momentos traumático, porque había condiciones que no posibilitaban esta simbolización que hacen los niños en la escuela a través del juego, la palabra, los recursos artísticos, porque los adultos cuidadores, madres, padres, quienes estén a cargo, no tenían tampoco todas las herramientas pedagógicas para poder acompañar.
Entonces también hubo una revalorización del rol docente y mucho Claro. agradecimiento a la tarea que antes estaba un poco desmerecida. Por otro lado, esto de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes implica un trabajo conjunto, o sea, la familia, la escuela, las docentes, la gestión directiva de cada escuela que habilite modos que sean adaptativos a las realidades de cada contexto. Licenciada, en esta nueva escuela, irregular entre comillas, ¿no? Por todo lo que se está planteando, nuevos protocolos, nuevas modalidades de asistencia, ¿qué pasa con el desafío que exige la escuela de hoy? Que tiene que ver con la perspectiva de género que se tiene que dar en los colegios, que tiene que ver con la educación sexual, que tiene que ver con el bullying, que tiene que ver con la discapacidad. Es decir, hay muchos temas, realidades que están quedando un poco postergadas en este contexto de pandemia. Sí, en realidad, mira, las escuelas que venían trabajando estas temáticas que está en el marco de la ley, ya sabemos que la ley de ESI existe del 2006, la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes también, desde el 2006, o sea, son leyes que ya tienen más de 10 años. Muchas instituciones venían trabajando con estas legislaciones que es obligación de la institución poner en juego el marco legal. Entonces, cuando fue la pandemia y se virtualizaron las actividades, continuaron, si bien con menor, se priorizaron, por supuesto, contenidos mínimos, hubo que hacer todo un trabajo curricular de núcleos prioritarios, pero se siguió trabajando con el respeto a la diversidad, con el cuidado del propio cuerpo y de los otros, con la prevención del bullying en torno a esto de no generar discriminación en situaciones de diversidad, ya sea por alguna dificultad motriz, por alguna dificultad psicológica o por orientación sexual o por identidad de género, que todo eso lo plantea la ESI. Entonces las instituciones que ya venían trabajando fueron mechando actividades en relación a esto, parte de la currícula. Escuelas que no venían trabajando con esto, ahí se generó un poco más de dificultad, pues muchas familias que no han venido trabajando a la ESI de un modo integral siguen sosteniendo que la educación sexual integral tiene que ver con genitalidad y no con una mirada ampliada que aborda lo biopsicosocial, ¿sí? Entonces sigue siendo un desafío. Yo creo que esta presencialidad nos va a traer una nueva oportunidad para volver a reactualizar lo que tiene que ver con ESI y prevención de la discriminación y el bullying, e irme echando esto de los ejes de la ESI, ¿sí? ¿Cómo hacemos para demostrarnos la efectividad de un modo que no sea coercitivo, de un modo respetuoso? ¿Qué hacemos con la equidad de género? Que en la pandemia también hubo mucha denuncia de organizaciones en las que decían que el trabajo doméstico seguía recayendo en las mujeres y el trabajo en torno al acompañamiento de la escolaridad también. Eso es también poner la perspectiva de género en la educación y decir, bueno, ¿cómo hacemos para que la dinámica familiar sea equitativa en la distribución de roles? Claro, licenciada, por último, y bueno, agradeciéndole muchísimo por su presencia, cuánto aprendizaje de los niños, ¿no? En esto de cuidarse y por otro lado, ¿no? Siempre se promueve el compartir, el contacto y demás. Les estamos pidiendo todo lo contrario ahora. En realidad ¿Qué confusión o no? No, en realidad los chicos tienen más claridad que nosotros, los y las adultos. Está bueno pensar en el cuidado del cuerpo, que tiene que ver con la prevención de la pandemia. Ya es una cosa fantástica que hayamos podido pasar el 2020 por el nivel internacional que tuvo la pandemia. Sí. Entonces, que tengamos las familias completas, las familias saludables, que no hayamos tenido una pérdida en nuestro núcleo familiar, ya es una cosa para festejar. La afectividad puede seguirse demostrando aunque tengamos una distancia necesaria para la prevención de la patología. Entonces, es un aprendizaje, pero es conjunto. Hay que seguir acompañando los aprendizajes significativos de niños, niñas y adolescentes. Creo que ahí está nuestra tarea. Bueno, enseñar y que aprendan sin miedo, ¿no? Sí, el miedo es un tema a trabajar, ya sea de los adultos, de los docentes, como de los niños. Es ir simbolizando sensaciones, sentimientos y demás que nos han acontecido en la pandemia de un modo tal que podamos ir tramitando las dificultades y expresando esta cuestión de la afectividad. Licenciada, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Ahí estaba entonces la licenciada magíster Mariana Dapués con respecto a esta nueva escuela que ya tiene 10 días de vigencia. Hay más. Cambiamos de tema, vamos a